Saludos. Continuando con nuestra clase de procesamiento digital de señales, vamos a analizar eh, aquellas técnicas denominadas filtros que se utilizan para evitar el problema del aliasing. Entonces, vamos a partir de aquellos parámetros que son más típicos en la parte de configurar un filtro para evitar el aliasing, en función de la siguiente tabla. Nosotros tenemos esta tabla basada para filtros de tipo Bessel, tipo Butterworth y filtros Chebyshev, ya sea para 2, 4, 6 u 8 polos. Entonces, vamos a considerar que el filtro Chebyshev optimiza el roll-off, es decir, nos permite minimizar la pendiente entre el cambio entre la zona de paso y la zona de rechazo. En cambio, el filtro Butterworth optimiza la planitud de la banda de paso. Esto significa que va a ser un filtro muy plano en la cantidad de frecuencias que deja pasar. Y en cambio el Bessel optimiza la respuesta al paso. Vamos a ver que la selección del filtro anti-alias depende casi enteramente de una cuestión, es decir, cómo se representa la información en las señales que se pretende procesar. Existen muchas maneras de codificar la información en una forma de onda analógica, pero hay algunos métodos comunes como son la codificación en el dominio del tiempo y la codificación en el dominio de la frecuencia. La diferencia entre estas dos técnicas es de mucha importancia en el procesamiento digital de señales. En la codificación en el dominio de la frecuencia, la información se contiene en ondas sinusoidales que se combinan para formar una señal. Por ejemplo, las señales de audio son una muestra de esto. Cuando una persona escucha el habla o la música, el sonido percibido va a depender de las frecuencias presentes y no de la forma particular de la onda. Esto puede demostrarse, por ejemplo, haciendo pasar una señal de audio a través de un circuito que cambia la fase de las distintas sinusoides, pero que conserva su frecuencia y amplitud. Es decir, nosotros vamos a tener una señal con fase diferente, pero va a mantener su frecuencia y amplitud. La señal resultante se va a ver completamente diferente en un osciloscopio o a través de una función de visualización en software de DCPs. Entonces va a ser dos señales diferentes, pero sin embargo estas dos señales sonarán idénticas, es decir, el oído humano las percibirá como si fueran la misma señal. Entonces la información pertinente se ha dejado intacta en esta transformación, a pesar de que la forma de onda se ha alterado significativamente. Dado que el alias lo que hace es superponer las componentes de frecuencia, destruye directamente la información codificada en el dominio de la frecuencia. Por consiguiente, la digitalización de estas señales suele implicar un filtro anti-alias con un corte que debe ser muy agudo. Por ejemplo, un filtro Chebyshev, un elíptico o un Butterworth. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos filtros tienen también una desventaja, que tienen ciertas características desagradables. Sin embargo, esas características suelen ser menos importantes si la información codificada no se ve afectada por esa distorsión que presenta. En cambio, por el contrario, la codificación en el dominio del tiempo utiliza la forma de la onda para almacenar información. Por ejemplo, los médicos lo que van a hacer es monitorear la actividad eléctrica del corazón a través de un electrodo que se coloca ya sea en el pecho o en los brazos. Es decir, vamos a determinar una señal de electrocardiograma. Entonces, la forma de onda de electrocardiograma va a proporcionar la información que en este caso se busca. Es decir, para un médico es muy importante la forma de onda que presenta un electrocardiograma. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos esa respuesta temporal, esa variación temporal, no como en el caso anterior, en donde lo más relevante era la frecuencia. Tenemos también que en lugar de una forma de onda que varía con el tiempo, las imágenes codifican la información en forma de una onda que varía con la distancia. Es decir, estamos hablando de otro tipo de representación de señal. Entonces, las imágenes se van a formar a partir de regiones de brillo y de color. Y como se relacionan con otras regiones de brillo y color, va a ser exactamente lo que nosotros podemos visualizar.
Entonces, lo que nosotros tenemos cuando observamos una imagen no es una serie de sinusoides. Nosotros, por ejemplo, si observamos un cuadro, nos decimos tiene tantas sinusoides o está compuesto por 1 o 10, 100 sinusoides. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso es que surge un nuevo problema. Es el problema del teorema del muestreo. Entonces, el teorema del muestreo no es más que un análisis de lo que ocurre en el dominio de la frecuencia durante la digitalización. Esto hace que sea ideal para entender la conversión analógica a digital de las señales que tienen su información codificada en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, el teorema del muestreo no nos proporciona la ayuda necesaria para comprender cómo deben digitalizarse aquellas señales que se codifican en el dominio del tiempo. Entonces, vamos a observar aquí el caso de un filtro anti-aliasing. En la primera figura nosotros observamos una señal analógica que va a ser digitalizada. En este caso, la información que nosotros queremos capturar es la forma de los pulsos rectangulares. Entonces, nosotros tenemos aquí algunos pulsos de diferente amplitud con la característica de que son rectangulares. También nosotros podemos observar aquí una pequeña ráfaga una pequeña ráfaga que tiene características sinusoidales y además podemos observar que tiene una muy alta frecuencia. Entonces, nosotros podemos representar esta señal como un ruido de banda ancha. Entonces, esto es una interferencia y ruido similar al que siempre aparece en las señales analógicas. En los otros gráficos, lo que nosotros tenemos es cómo aparecería la señal digitalizada con diferentes opciones de filtros anti-aliasing. En este caso, un filtro Chebyshev, tenemos un filtro de Bessel y sin aplicar ningún filtro. Entonces, es importante que ninguna de estas opciones permitirá reconstruir la señal original a partir de los datos muestreados. ¿Qué significa? Si nosotros hacemos una interpolación entre todos estos puntos, no podríamos llegar a esta señal original de manera ideal. Esto se debe a que la señal original contiene componentes de frecuencia superiores a la mitad de la tasa de muestreo. Entonces, dado que estas frecuencias no pueden existir en la señal digitalizada, la señal reconstruida tampoco puede contenerlas. Estas altas frecuencias son el resultado, en primer lugar, de dos fuentes. Algunas de ellas ya hemos hablado. En primer lugar, el ruido e interferencia que se desea eliminar. Y en segundo lugar, los bordes afilados en la forma de la onda. Es decir, estos cambios drásticos, si ustedes observan aquí no existe una pendiente, sino que es un cambio drástico entre la forma de la onda. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer si aplicamos un filtro Chebyshev, este va a atacar el problema eliminando agresivamente todas las componentes de alta frecuencia. Esto nos va a dar como resultado una señal analógica filtrada que puede ser muestreada y luego perfectamente reconstruida. Sin embargo, la señal analógica reconstruida va a ser idéntica a la señal filtrada, pero no a la señal original. Aunque no se pierde nada en el muestreo, la forma de onda ha sido severamente distorsionada por el filtro anti-aliasing. Entonces, nosotros podemos ver en la señal B que en este caso ese tipo de filtro no nos da una solución para el proceso que nosotros queremos realizar. Entonces pasamos nosotros con el otro filtro, que sería el filtro de Bessel. El filtro de Bessel está diseñado precisamente para este problema. Su salida se va a asemejar mucho a la forma de onda original. Con un redondeo, si nosotros observamos un suave redondeo en los bordes, en esos cambios bruscos que nosotros tenemos. Lo que hace este filtro es ajustar la frecuencia de corte mediante la suavidad que produce y nosotros podríamos cambiarla por la eliminación de componentes de alta frecuencia. Si nosotros trabajamos con muchos más polos, eso nos va a permitir un mejor equilibrio entre esos dos parámetros. Una característica o una pista común es establecer la frecuencia de corte en aproximadamente un cuarto de la frecuencia de muestreo. Esto nos va a dar como resultado unas 2 muestras a lo largo de la porción ascendente de cada borde. Entonces, tanto nosotros observamos que el filtro de Bessel como el filtro de Chebyshev han eliminado la parte de la ráfaga de ruido. Miren, observemos aquí, no se observa la ráfaga de ruido y aquí mucho menos en el filtro de Bessel. Entonces, al menos para eliminar el ruido, muy buena característica, pero para mantener la señal original antes de ser digitalizada,
es el filtro de Bessel. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es que el ruido de alta frecuencia presente en la señal parece que ha sido completamente destruido o minimizado por este tipo de filtros. En un sentido más general, no se va a tratar de un problema de muestreo, sino de un problema de electrónica analógica, es decir, debido a los componentes electrónicos que van a ser los que nos produzcan este ruido. Entonces nosotros podemos observar qué ocurre con la última gráfica, es decir, en donde no se ha utilizado ningún filtro. En este caso que no se ha utilizado ningún filtro, nosotros podemos observar la presencia de ese ruido. Entonces, a pesar de que la señal se asemeja al original de una manera más exacta al uso de los otros filtros, pero no ha minimizado en nada, se podría decir, la cantidad de ruido que aparece. Vamos a hablar ahora acerca de la conversión de datos multitasa. Nosotros tenemos que hay una fuerte tendencia en la parte electrónica a reemplazar todos aquellos circuitos analógicos que han existido desde antes por algoritmos digitales. Es decir, la característica que se busca siempre es basar componentes físicos o cambiar componentes físicos analógicos en algunas líneas de código de un procesamiento digital. Esta conversión de datos puede ser un ejemplo, puede ser un ejemplo como si nosotros tuviéramos una grabadora de voz digital, en este caso como observamos en la gráfica. Entonces, un sistema que va a digitalizar una voz va a almacenar los datos en forma digital y va a reconstruir la señal para su reproducción. Entonces, para crear nosotros o para poder reproducir el habla de manera que se pueda entender, el sistema debe capturar las frecuencias entre unos 100 y 3000 Hz, que es más o menos el rango de frecuencia que puede percibir un humano. Sin embargo, la red analógica producida por el micrófono también contiene frecuencias mucho más altas. Pueden ser frecuencias desde hasta unos 40.000 Hz o 40 kHz. Entonces, el enfoque de este diseño consiste en pasar la señal analógica a través de un filtro Chebyshev dentro del conversor analógico digital que dé paso bajo a polos de hasta 3 kHz. Y luego se va a aplicar una etapa de muestreo y en cambio en la otra parte, en el otro extremo, nosotros vamos a tener la parte de reconstrucción de digital analógico. Y nosotros tendremos aquí otro filtro, otra etapa de filtrado, puede ser un filtro Chebyshev mismo a la misma frecuencia de corte de 3 kHz para producir una señal que pueda escucharse nuevamente. Entonces hay muchos beneficios útiles en el muestreo. Siguiendo este esquema. Por ejemplo, si nosotros imaginamos que se vuelve a rediseñar esta grabadora, pero utilizando una velocidad de muestreo de 64 kHz, a diferencia de la velocidad de muestreo de 3 kHz que previamente habíamos establecido. Entonces, en este caso, el filtro anti-alias tiene una tarea mucho más fácil, pasar todas las frecuencias inferiores a 3 kHz, mientras que rechaza todas las frecuencias superiores a 32 kHz. Esto es una simplificación similar para el proceso de reconstrucción. Entonces, el siguiente nivel de sistemas más complejos implica técnicas multitasa, es decir, utilizando más de una tasa de muestreo en el mismo sistema. Entonces, a diferencia de los dos ejemplos anteriores que planteamos con tasas de 64 kHz y de 3 kHz, en este caso, en el mismo sistema van a existir tasas diferentes. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo de la grabadora de voz digital, primero pasa la señal de voz a través de un filtro pasa bajo, que puede ser un filtro RC, y muestrea los datos a 64 kHz. Estos datos resultantes contienen una banda de voz entre 100 y 3 kHz, pero también van a tener una banda inutilizable entre 3 y 32 kHz. En segundo lugar, para eliminar estas frecuencias que se presentan inutilizables, se utiliza software, es decir, un filtro digital de paso bajo a 3 kHz. Luego, nosotros vamos a realizar un remuestreo de la señal
digital de 64 kHz a 8 kHz. Entonces en este caso se descarta cada 7 de 8 muestras y este procedimiento se conoce como diezmo, es decir, diezmar la señal. Luego, los datos digitales resultantes son equivalentes a aquellos resultados de haber realizado un filtro analógico y un muestreo directo de 8 kHz. Entonces, allí nosotros estamos realizando una conversión a multitasa. Estas técnicas de multitasa también pueden ser utilizadas en la parte de salida de muestreo del sistema del caso de la grabadora de sonido. Nosotros los datos de 8 kHz los extraemos de la memoria y los convertimos a una velocidad de muestreo de 64 kHz. A este procedimiento, es decir, en donde nosotros estamos insertando señales entre las muestras, lo vamos a conocer como interpolación. Esto significa colocar 7 muestras con un valor de 0 entre cada una de las muestras obtenidas de la memoria. A la señal resultante va a ser un tren de pulsos digitales que va a contener la banda de voz deseada entre 100 y 3000 Hz, además de duplicaciones espectrales entre 3 y 32 kHz. Entonces, todo lo que esté por encima de 3000 kHz se va a eliminar a través de un filtro digital pasabajos y después se realiza la conversión de la señal analógica a través de un conversor digital analógico. Esto puede ser una simple red resistiva capacitiva para producir la señal final de voz. Luego, la conversión de datos multitasa va a ser muy importante en el procesamiento digital de señales por dos razones principalmente. La primera, que va a sustituir los componentes analógicos, los componentes físicos, por software. Y esto obviamente es una ventaja en la parte económica y sobre todo en el proceso de desarrollo. Ustedes saben que cuando nosotros trabajamos con una señal analógica, los componentes analógicos, esto implica que los mismos se desgasten y no vayan a tener el mismo comportamiento tras realizar muchas pruebas. En cambio, por software, nosotros podemos probar las veces que sea el código, simularlo, ejecutarlo y al final tener un código funcional y sí plasmarlo ya sea en un microcontrolador o en un procesador digital de señales. Entonces es una de las ventajas de la conversión de datos multitasa. Otra de las características es que puede alcanzar niveles de rendimiento muy altos en aplicaciones críticas. Por ejemplo, los sistemas de audio de los discos compactos que existían anteriormente de los CDs, estos utilizaban este tipo de técnicas para lograr la mejor calidad de sonido posible. Entonces, este mayor rendimiento era el resultado de sustituir todos aquellos componentes analógicos por algoritmos digitales. Ahora, en contraparte de la conversión multitasa, nosotros también tenemos conversión de datos de un solo bit. Esta es una técnica popular sobre todo en la parte de telecomunicaciones y en la reproducción de música de alta calidad o de alta fidelidad. Entonces, aquí nosotros vamos a realizar el proceso tanto de un conversor analógico digital como de un conversor digital analógico, pero de un solo bit. Estas van a ser técnicas derivadas de la multitasa en las que una mayor tasa de muestreo se va a cambiar por un número menor de bits y en un extremo se necesita un único bit para cada muestra. Aunque existen diversas configuraciones físicas de circuitos, la mayoría se basa en el uso de lo que se conoce como modulación delta. Entonces nosotros podríamos revisar en la bibliografía todos estos diferentes tipos de circuitos que pueden ser basados en amplificadores operacionales o pueden ser basados en diferentes configuraciones, ya sea de circuitos CRC, para este tipo de muestreo. Entonces, aquí nosotros observamos en la figura un diagrama de bloques de un modulador delta típico. La entrada va a ser una señal analógica, puede ser una señal de voz con una amplitud que tiene unos pocos voltios. Entonces, la señal de salida, en este caso, es un flujo de unos y ceros digitales, es decir, va a ser una señal digital. Aquí nosotros tenemos este bloque, que es un comparador que será el encargado de decidir cuál tiene el mayor voltaje entre la señal analógica entrante o el voltaje almacenado en un condensador, en este condensador. Entonces, tenemos el voltaje del condensador y la señal analógica entrante va a pasar a través de esta etapa de comparador.
Esta decisión va a ser en forma de un 1 o un 0 digital y se va a aplicar a la entrada de este latch digital. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que en cada pulso de reloj, típicamente en unos pocos cientos de kilohercios, el cierre va a transferir cualquier estado digital que aparezca en su entrada, lo va a transferir hacia la salida. Entonces, lo que va a permitirnos es asegurar que la salida esté sincronizada con el reloj, definiendo así la frecuencia de muestreo. Es decir, la velocidad a la que la salida de un bit puede actualizarse. Esto siempre va a estar gobernado por este clock. Entonces, también tenemos nosotros que aquí se forma un bucle de retroalimentación. Entonces, este bucle de retroalimentación toma la salida digital y la usa para accionar un interruptor electrónico. Si la salida es digital, el interruptor conecta el condensador a un inyector de carga positiva. Este va a ser un término muy amplio para un circuito que aumenta el voltaje del condensador en una cantidad fija, digamos 1 milivoltio por ciclo de reloj. Entonces, esto no puede ser más que una resistencia conectada a un gran voltaje positivo. Si la salida, en cambio, es un 0 digital, el interruptor se va a conectar a un inyector de carga negativa y esto va a disminuir el voltaje del condensador en la misma cantidad fija. Entonces, este es el comportamiento de un conversor de tipo delta. Bueno, con esto hemos cubierto el tema que estaba pendiente para concluir con todo aquello referente al conversor analógico digital y a los conversores digitales analógicos. Gracias.